Hola, soy la doctora Gaby y ahora voy a hablar de mi nutrición integral basada en plantas. Esta va a ser la segunda parte. Lo más importante, el concepto más importante de hoy es el de comprender que la nutrición integral basada en plantas es saludable para ti. Este es uno de los 3 principios que van a ser importantes para comprender por qué esta sería una buena opción con respecto a estar lo más saludable posible, tanto nosotros como nuestros familiares, amistades y demás gente de aquí en más. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es el de comprender que si ingiero una planta, sea un vegetal o fruta, a nivel integral, eso tiene más valor nutritivo que si lo ingiero en rodajas o cortado, y eso tiene más valor nutritivo que si lo ingiero como si fuera un licuado. El tercer punto pasa a ser el de comprender la densidad calórica. Ese concepto nos permite comprender por qué a veces consumiendo ciertos productos engordamos y por qué consumiendo otros productos adelgazamos. Así que primeramente vamos a ver la comparación de la parte nutricional versus la de plantas. ¿Cuál es la composición de estos nutrientes? Esto lo tengo en inglés, como pueden ver aquí. Entonces, lo más importante es el de darnos cuenta, hay un mito de que tenemos que consumir proteína animal para estar bien, pero si vemos realmente la comparación, realmente es prácticamente equitativo lo que podemos ver tanto de proteína animal como vegetal. O sea que realmente es un mito de que debemos comer carne, porque si no nos vamos a desvanecer sin ningún tipo de energía. Ahora sí empezamos a ver más diferencias y estas diferencias son muy significativas. Cuando consumimos carne o cualquier tipo de comida de origen animal tenemos muchísimas más grasas. Y esta diferencia es muy grande, es muy significativa. Y la otra diferencia también muy significativa es con respecto del colesterol. Lo que vemos es que solamente tenemos colesterol externo cuando consumimos productos animales. Cuando nosotros somos los que producimos ese colesterol, no tenemos un nivel alto de colesterol para nada. Así que eso pasa a ser muy importante en el origen de enfermedad cardiovascular como cáncer y otras enfermedades crónicas y autoinmunes. Con respecto de la fibra que comemos, la única fuente de fibra pasa a ser de origen vegetal. No tenemos ninguna fuente de fibra o carbohidratos, toda esa parte de fibra cuando consumimos comida animal. Y ahora, ahí es donde viene la diferencia grande. Todo tipo de vitaminas y minerales en general los tenemos en demasía en comparando toda la parte vegetal con la parte animal. Ahí se pone muy importante de ver cómo tenemos desde vitamina C, a betacarotenos, a folato, sea hierro, por ejemplo, también magnesio, calcio. Vamos a tener muchísimo más acceso a esto. Ahora, hay dos vitaminas en particular que son importantes de considerar en esta dieta. Una es la vitamina B12. La razón por la cual a veces necesitamos consumir vitamina B12 externa es porque esa vitamina se sintetiza a nivel de bacterias. No la sintetizamos nosotros como animales, como parte de los animales, y esa es la única razón por la cual a veces necesitamos reponerla si estamos en un estado deficiente. Va a ser importante que hagamos un test para ver cuál es nuestro estado basal con respecto de la vitamina B12. Y también tenemos que testear la vitamina D, ya que la mejor fuente de vitamina D pasa a ser el sol. Hay muchas comidas que están fortificadas con vitaminas A y D, pero sería importante ver los niveles que tenemos de esa vitamina D y si están deficientes, ahí sí abastecernos de vitamina D. La mejor manera de hacerlo es a través del sol. Ahora, hay diferencias entre comidas basadas en animales y plantas, y si hacemos esa diferencia, lo más importante es ver niveles de colesterol, niveles de problemas cardiovasculares, problemas con respecto de cáncer. Todos se agravan, diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2. Todos estos problemas se agravan cuando consumimos alimentos con proteína animal. Y lo interesante es que cuando consumimos alimentos con proteína o con comida de origen de plantas, tenemos una protección
en contra de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de cáncer y de problemas de colesterol y de obesidad. O sea que esto pasa a ser una diferencia muy significativa de la cabeza a los pies con respecto de todos estos problemas. Ahora, ¿cómo hemos visto esto? Esto se ve particularmente cuando analizamos el consumo de comidas en distintos países. Entonces, cuando vemos que los países que tienen alto consumo de proteína o de comidas con origen de proteína animal tienen mayores problemas cardiovasculares o de cáncer comparativamente con países donde tienen muchísima consumición de plantas o de comidas de origen vegetal, ahí es donde podemos comenzar a ver las diferencias. Ahora, también podemos ver diferencias evolutivas de nosotros también, donde en general habría sido bien raro que fuéramos obesos en el pasado, ya que no solamente por una cuestión de supervivencia, no podríamos haber sobrevivido realmente si hubiéramos sido demasiado obesos, pero la obesidad pasa a ser un problema muy significativo para nosotros ahora. Y lo que es también interesante es que podemos ver gente con problemas de colesterol alto, el cual va a afectar todo tipo de vasculatura en la persona también, siendo o no físicamente obesa. Entonces, en nuestra cultura, a veces es como que tenemos que dejar que la persona haga lo que quiera por un lado, pero por el otro lado, lamentablemente no hemos tenido la supervisión de la manera que tendríamos que haberla tenido con respecto de la gente y cuidar de la gente, tanto como médico como a nivel gubernamental. Y esta es una de las razones por las cuales esta obesidad es tan candente, no solamente en los adultos, sino lamentablemente en los niños también. Ahora, si miramos las causas de muerte en Estados Unidos, y esta quizás es una manera más fácil de ver, pero vemos que todas las que están en rojo tienen mayor correlación con problemas de comida, con problemas de nutrición o con consumo de comidas de origen animal más que de origen vegetal. Y primero vemos problemas cardiovasculares, el segundo punto es cáncer, el tercero es problemas respiratorios bajos, el quinto es enfermedad cerebrovascular, sexto es Alzheimer o problemas de demencia, 7 es diabetes y 9 es problemas a nivel renal. Ahora, si lo vemos, son los mismos números, pero aquí vemos una diferencia muy significativa donde tanto problemas cardíacos como el cáncer están bien altos en su incidencia y en su prevalencia. Ahora, esto pasa a ser muy importante y tengo otra presentación donde voy un poco más en detalle con respecto de todo esto, pero pasa a ser muy importante cuando conceptualizamos qué es lo que realmente está pasando en nuestra sociedad y qué es lo que podemos hacer. Ahora, hace unos años se publicó esto en esta revista de Time, donde se habló de lo que mata, pero como si fuera secreto, ¿no? Entonces aquí está la relación con la inflamación con respecto de enfermedad cardíaca, de cáncer y Alzheimer. Pero realmente lo miraron desde un punto de vista de qué es lo que pasa con respecto de la inflamación, pero se dedicaron más quizás a ver cuáles son las medicaciones que podrían mejorar este tipo de cosas, en lugar de ver cuál es la razón realmente, cuál es la causa de este tipo de inflamación. Y básicamente lo que vemos es, con respecto de la proteína animal, lo que vemos es que afecta directamente el vaso, el endotelio, la parte esta interna, con depósitos que aumentan con respecto del colesterol en las paredes, lo cual hace que esa pared sea más débil a través del tiempo, y lo cual hace también de que como esa integridad del endotelio se pierde, pueda haber distintos elementos que pasen a través de esa pared. Esto es aparte de poder provocar quizás que haya una ruptura de ese vaso también. O sea que hay varios problemas que pueden aparecer en este sentido. Este es otro diagrama de qué es lo que ocurre cuando toda esta célula es capturada y se empiezan a formar todos estos depósitos de colesterol a nivel de la pared del vaso. Lo que también se ha mostrado aquí es cómo puede pasar ese colesterol
a través de este endotelio que ya no está más íntegro tampoco. Entonces se ven como esos cristales de colesterol pueden pasar. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta pared ya no es íntegra? Cuando se pierde esa integridad, lo que comienza a pasar es que pueden pasar cualquier tipo de estructuras. Y esto es lo que puede ser tan nocivo a largo plazo. Entonces, este podría ser en parte el origen de problemas, tanto sea de diabetes de tipo 1 o artritis reumatoidea, que pueden pasar a largo plazo por falta de esta integridad, donde luego, por este proceso de inflamación, se ve que hay como si fuera una reacción donde nuestro propio cuerpo no interpreta que nuestras propias células son autóctonas, son nuestras, y entonces empieza a combatir como si fueran de afuera. Esto ocurre por un proceso en el cual esta secuencia de aminoácidos que nosotros tenemos mismos es como que no se reconoce como propia, porque otras secuencias de aminoácidos que empiezan a entrar directamente en este sistema es como que provocan esa reacción de antígeno-anticuerpo. Hay mucho más con eso, pero eso es un resumen de qué es lo que ocurre. Entonces, el daño del impacto vascular lo tenemos desde cabeza a los pies. Entonces, puede comenzar desde problemas de memoria, problemas de atención, depresión, ansiedad, problemas de migrañas, problemas con respecto del dolor, problemas con respecto de tiroides, pueden ser problemas con respecto de diabetes y otro tipo de problemas endocrinos, puede ser problemas de tipo de gastrointestinales o problemas del riñón, cardiovasculares definitivamente con problemas de colesterol alto, de hipertensión, de angina de pecho, de claudicación intermitente. Hay todo tipo de problemas al final del día pueden estar directamente relacionados con estos problemas de vascularización. Ahora, ¿qué es lo importante de ver todo esto con respecto de la calidad y la expectativa de vida? Bueno, en general nos gustaría estar bien hasta que nos muramos, ¿sí? O sea, la mejor de las situaciones es estar bien hasta que nos enfermemos y nos vayamos. Lo que en general no nos gusta que ocurra es donde nos enfermamos y empezamos a tener momentos donde no estamos nada bien y donde seguimos en declinación, en bajada, digamos, con respecto de nuestra salud. Esto es algo que en general no nos gusta. Esto puede pasar con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con otro tipo de enfermedad crónica. Y básicamente lo que menos nos gusta, esto pasa mucho en demencia o problemas de cánceres ya avanzados, son cuando, digamos, venimos realmente cuesta abajo. No hay ningún momento donde estamos bien hasta que bajamos. Así que esto es un concepto muy importante que tratemos de internalizar, porque mucha gente dice, bueno, yo prefiero seguir comiendo todo lo que quiero, no quiero deprivarme de nada. Eso está bárbaro, pero está bárbaro si sabemos que este va a ser el patrón de nuestra vida. Pero me gustaría ver qué es lo que la persona diría si supiera que esto es lo que en algún momento le puede llegar a esperar. Entonces, si tomamos esa decisión, me parece muy bien si la tomamos teniendo toda la parte de educación que necesitamos, pero me daría mucha pena que la gente decidiera eso y que luego dijera, wow, yo realmente desconocía este tipo de situación. Ahora, el doctor Neal Barnard, que mencioné en la primera parte, ha hecho muchísimos estudios y realmente ha sido una persona a la vanguardia de todo este movimiento desde hace muchísimos años. Y lo interesante es que él siempre trata de poner las cosas de manera más fácil para que los entendamos todos. Entonces, si miramos la ciencia, hay datos muy contundentes donde hay una relación muy obvia entre cáncer de próstata y al mismo tiempo el tomar leche, el tomar proteína de origen con la leche o con huevo, y al mismo tiempo gente que tiene suplementos de calcio tiende a tener problemas mayores de próstata. Así que la ciencia está ahí, ¿ok? Con respecto del cáncer de colon, también se ha visto que la gente que ingiere de 2 a 3 vasos de alcohol por día o que come mucha carne procesada o 50 gramos, ni siquiera es mucho, o 120 gramos de carne roja, tienden a tener también más problemas
de enfermedad colorectal. Ahora, aquellos que comen muchos vegetales, los crucíferos, los que son más verdes o esa hoja verde oscura, tienen protección con respecto del cáncer de colon. Ahora, la gente que come muchas frutas, así como los que tienen muchos de estos vegetales carotenoides o que come muchas comidas con soja natural, tienden a tener protección con respecto de cáncer de mama. La gente que come productos de tomates tiene protección con respecto de cáncer gástrico, pero realmente si come mucha esta comida típica occidental, tiene un 200% más de probabilidad de tener cáncer gástrico. Ahora, en general, para todos los cánceres, la gente que trata de vivir de la mejor manera posible y de lo más saludable posible, siempre tiende a tener protección también. Así que ese es el primer punto que es importante, el darnos cuenta de que realmente este tipo de comida es lo más saludable para nosotros. El segundo punto es que esta comida entera tiene mejor valor nutritivo que cuando la cortamos en pedazos o que cuando la licuamos. Entonces, si miramos las recomendaciones, y esto también lo ha hecho el doctor Barnard, realmente en lo que nos focalizaríamos sería en tener frutas, granos, legumbres y vegetales. Eso sería lo más importante, y agregar agua. Aquí en Estados Unidos todavía hay mucha controversia de agregar leche o si agua es lo mejor, y realmente el agua es lo más saludable para nosotros, y el pensar en llenar nuestro plato. Ahora, hay distintas maneras de conceptualizar esto. Esto es de Jeff Novick, que es un nutricionista excepcional también, donde realmente divide partes de estos vegetales en los que son con más almidón y los de menos almidón. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando comenzamos con la dieta, particularmente si queremos bajar de peso, quizás tendríamos que concentrarnos más en frutas, en estos vegetales que no tienen tanto almidón, y en legumbres y granos. Y una vez que ya estamos bien con la dieta, tendríamos que reintroducir los que tienen un poco más de almidón. Entonces, por ejemplo, hay gente que le ha costado quizás manejar un poco su buena nutrición. En mi caso, por ejemplo, mi metabolismo basal siempre ha tendido a ser bastante alto, entonces necesito consumir quizás un poco más de estos almidones para mantener bien mi estado con respecto de las calorías que necesito. Entonces, en mi caso, como pasta, pizza o todo tipo de este tipo también, panes, diariamente, porque no quiero perder peso. Pero con respecto al resto, es muy importante poder tener un abanico de posibilidades con respecto a estas comidas. Esto es otro ejemplo de todas estas comidas y la comida basada en plantas. Así que acá tenemos estas verduras o estas hojas oscuras, en el caso de sea espinaca o kale o lechugas, brócoli, repollos de Bruselas, espárragos o, por ejemplo, en este caso tenemos también en la parte de legumbres y de granos, tenemos todo tipo de garbanzos hasta arvejas, maíz, todo integral, o sea que hay que pensar tanto en sea arroz integral o trigos integrales también, y los betacarotenos, que pasan a ser muy importantes también, con mucha fuente para la salud. Esta es otra donde Jeff Novick también habla sobre los carbohidratos, los azúcares, los aceites y la importancia quizás de eliminar esto. Luego les voy a comentar un poquito más de por qué es tan importante tratar de eliminar tanto los azúcares, los aceites y la sal. Ahora, el tercer punto que también es muy importante aquí es el de la densidad alimenticia. Lo importante es saber que podemos comer de todo, sea vegetal o frutas, pero al mismo tiempo va a ser importante ver cómo es que esa comida nos afecta a nivel físico. Entonces, aquí hay un listado, todo lo que ven en verde, podemos comer todo lo que queramos, y tenemos que tener un poquito de cuidado con los de amarillo, y los de rojo serían los que estaríamos eliminando. ¿Y por qué es esto? Entonces, los que están en verde aquí incluyen vegetales, frutas,
todas las papas, las batatas, todo esto que es un poquito más con almidón, los granos enteros, las legumbres y la pasta. Ahora el tofu pasa a ser, tiene contenido calórico un poco más alto y tiene un poco más de contenido de grasa también. Entonces no es que no se pueda comer, pero hay que tener un poco más de cuidado, así como de avocados. Entonces medio kilo del avocado o palta o aguacate tiene más o menos 700 calorías. Entonces, si tenemos problemas cardiovasculares o de colesterol alto, tendríamos que tratar de eliminarlos quizás de nuestra dieta, pero si no tenemos ese problema, podemos ingerirlo, pero una porción, ¿no? Que no sea el plato principal, todo un aguacate, sino que sea una parte decorativa que también podemos agregar a nuestra comida. Ahora, como ven aquí, todo lo que está en rojo está totalmente eliminado, particularmente todo lo que sea de origen animal. Entonces vamos a tener todo tipo de carnes, pescado, huevo, leche y pollo y todo lo que sea relacionado con eso están totalmente eliminados. Y donde tenemos que quizás tener un poco de cuidado por esta densidad calórica, incluye toda la parte que sea de tortillas. Y nuevamente, esto es hecha de granos integrales, pan, frutas secas que tienen mucho contenido, son súper porque tienen mucha fibra, pero también es un contenido calórico bastante alto. El azúcar aquí está realmente prácticamente eliminado, y todo lo que sea de semillas, ¿ok? Un ejemplo de desayuno que usamos nosotros que nos resulta muy fácil de hacer es con avena arrollada, hecha en jugo, fresas y semillas de chía o de linaza. Y este es un ejemplo donde tenemos, por debajo está esa avena hecha con jugo de manzana en este caso. Aquí tenemos las chia seeds, estas son lo que llamamos blueberries o arándanos, blackberries o moras y frutillas. Aquí tenemos un ejemplo con los productos que nosotros usamos, pero pueden usar realmente el que quieren. Como snacks, generalmente, nuevamente este puede ser un snack, lo puedo comer tanto sea de desayuno como postre o como cena. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo si cortamos la fruta o la verdura también como un snack, otros snacks aquí. Este es un snack interesante donde lo que está aquí abajo es batata al horno con kiwi y frutilla. Ejemplos de cosas al horno, en este caso esto también es con avena, tiene entre otras cosas, está hecha con jugo de manzana, bananas, así como blueberries o arándanos, y se puede poner algunas nueces. Tenemos que tener cuidado con las nueces, particularmente si tenemos enfermedad cardiovascular o problemas de colesterol alto. Si no tenemos ese problema, usar algunas nueces de vez en cuando no nos dan tanto problema. El problema principal de usar nueces es que tratamos de ver la relación entre los omega 3 y los omega 6. Entonces, básicamente necesitamos una relación de 1 a 1, pero lo que a veces se ve es una relación de 1 a 10. Entonces, por eso es que el resto de las nueces no están tan aceptadas. Sin embargo, las de chía o de linaza sí, no habría ningún tipo de problema. Pero, nuevamente, podemos agregar algunas nueces en este tipo de comida para usar de vez en cuando. Y la podemos hacer así, donde podemos también decorarla. En mi caso, decoré esto con un helado de banana hecho con banana puesta en el congelador, banana congelada y hecha como si fuera un helado, así que esto estuvo decorado con eso también y salió muy rico. Esta es otra manera de hacerlo, y lo lindo de hacer algo así es que lo podemos llevar con nosotros tanto sea al trabajo como para estudios, y es un lindo snack con muy buena cuestión nutricional también. Ahora, cuando preparamos frutas y verduras en nuestro refrigerador, lo que podemos hacer es prepararlas y ponerlas quizás en envases de vidrio, y de esta manera se conservan mejor. Y cuando los necesitamos simplemente podemos sacarlas y cocinar con eso. Y esto lo podemos hacer tanto sea con frutas así como verduras antes de prepararlas también. Nos hace la vida muy fácil.
Ahora, ¿cuáles son los vegetales para comer? Bueno, cuantos más mejor, así que no hay realmente ningún tipo de restricción con respecto de la comida si somos plantívoros. La restricción es solamente cuando comemos, realmente es solamente para comida de origen animal. Este es un ejemplo que yo usaba cuando estaba trabajando en un lugar donde tenía que ir a servirme quizás. Entonces me encantaba realmente combinar mucho de esta comida. Por ejemplo, en mi caso en particular, una vez que tenemos un buen peso, no quería bajar de peso y tomar o comer solamente lechugas o algunos de las hojas no me era suficiente, habría tenido que comer una cantidad impresionante. Entonces, en mi caso siempre trataba de mezclar bien. En este caso podemos ver la remolacha abajo. Estas son garbanzos con arvejas, con maíz. En este caso es mandarina con algunas aceitunas. Las aceitunas son más saladas, pero en este caso si ponemos 2 o 3 y sin enfermedad cardiovascular realmente no hay problema tampoco. Tomates, brócoli y lo que quieran realmente. Este es otro ejemplo. Y aquí van a ver las diferencias de cómo a alguna gente le gusta comer con las mismas opciones. Así que en este caso ven el maíz, las arvejas, en este caso son porotos o beans, aquí ven remolacha, en este caso hay un poco de lechugas y ahí hay zanahorias. Este es otro ejemplo donde hay pizza con tomate. Esta es una mezcla de kale con maíz y aquí tenemos otra mezcla también de más vegetales. Otro más donde vemos aquí quinoa, quizás alguna otra cosa cocida también con champiñón o hongos. Aquí ven una galleta también hecha con cosas integrales. Otro ejemplo de otro estilo como le gusta a la gente, aquí hay un poco de avocado para darle gusto. Y recuerden, tratamos de no condimentar ni con sal, ni con azúcar, ni con aceites. Ahora, este es otro ejemplo quizás un poquito más organizado, donde vemos distintas opciones. Y lo lindo de estos platos con quinoa en el centro aquí, con un valor nutritivo muy importante, es quizás dibujar nuestro plato con lindas opciones, donde vemos cosas de distintos colores aportando distinto valor nutritivo. Un ejemplo de cómo podemos preparar arroz integral es poniendo por debajo, aquí ven un poquito de kale asomando, más, aquí ven algunos de los beans, en este caso los beans negros. En este caso hay un poco más de tomate y aquí vemos la mezcla. Este es un plato súper nutritivo con todas las opciones y aquí hay más y podemos agregar si queremos espárragos, si queremos más de estas, maíz. Aquí tenemos un ejemplo, no se ve muy bien, pero está la polenta ahí en el medio. Y aquí ven también, eso es batata y tomate encima. Esto es kale y zanahoria. Aquí quizás se ve un poquito mejor. Aquí hay arroz con beans nuevamente. Aquí hay polenta y aquí tenemos batatas. Otra manera de poner este ejemplo, aquí tenemos bastante valor nutritivo con realmente bastantes calorías aportadas simplemente por tener esto. O sea que este plato tiene bastante más quizás grasa y alguien que tendría problemas con enfermedad cardiovascular o con colesterol alto o con diabetes quizás no tendría que comer esto. Acá tenemos otro ejemplo, también ahí con el avocado o palta y con una linda distribución de otras cosas. En este caso es arroz integral. Otro ejemplo también aquí, decorado con una frutilla. Las sopas también podemos comerlas. En general, si la gente quiere perder un poco de peso, quizás es bueno comenzar su noche de comida con o una sopa o una fruta o las dos y luego comenzar a comer. O sea, de esa manera o una ensalada. Entonces, una ensalada o sopa o fruta y de esa manera la absorción de la comida se vuelve distinta después, así que no es una mala idea si están tratando de bajar de peso. Si no, pueden comerla probablemente al final de la comida.
Ahora, una de las cosas más importantes con respecto de esta dieta es que si compramos comida procesada, tenemos que comprender cómo leer estas etiquetas de comida. Y esta es la manera en la que la leemos. Entonces, en Estados Unidos tenemos que ver un par de cosas. Una de las cosas que miraríamos sería cuál es la porción en la cual nos serviríamos. Aquí tendríamos, por ejemplo, una taza equivaldría a 252 gramos del producto que tendríamos como ejemplo aquí. Y tenemos que ver que en general habría dos partes donde nos podríamos servir por producto. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces compramos un producto y pensamos que nos comemos la mitad del producto y no es gran cosa, pero si tiene mucho valor calórico, vamos a engordar si nos comemos todo ese producto. Así que es importante ver eso también. Entonces, en este caso, vamos a ver que la importancia de la relación es que cada 100 calorías podemos consumir hasta 15 o 20 de grasa, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, en este caso, en este ejemplo en particular, hay 270 calorías y tendríamos que consumir hasta un 20%. Entonces, en ese caso sería 27 por 2. Y en este caso vemos calorías de grasa son solamente 25, así que no llega ni siquiera al 10%, lo cual estaría aprobado, por decir así. El segundo punto es que no tiene que haber ni colesterol ni trans fat. Y lo importante de esto es de ver que no hay aceites agregados en la comida. Entonces, en este caso, el trans fat o el colesterol están en 0, que está bien. El tercer punto es con respecto de sodio. Entonces, tenemos que asegurarnos que cada 100 calorías va a haber solamente hasta 100 miligramos de sodio. No puede haber más que eso. Entonces, esto es lo que vemos aquí. En este caso, 270 calorías de sodio, tenemos 130. Así que estaría aprobado también. Lo último que tenemos que tratar de ver es de que hay por lo menos 2 o 3 gramos de fibra. ¿Y cómo es que lo vemos? Tenemos que asegurarnos de que no hay azúcares agregadas. Cuando vemos que hay azúcares agregadas, en general no vemos fibra ahí, ¿ok? Así que tenemos que ver que no haya azúcar agregada, que no haya aceites agregados y que no haya sales agregadas. Y por eso va a ser muy importante que podamos leer este tipo de etiquetas. Aquí vamos a ver un par de ejemplos. En este caso, esto es arroz basmati, arroz marrón o integral. Y entonces vamos a ver que acá hay hasta un cuarto del contenido de esto haría una parte de servir, ¿no? Tendríamos 170 calorías y de grasa hay solamente 10. Dijimos que de 170 podría haber hasta un 20%, o sea que tendríamos que ver hasta 34 quizás. En este caso hay solamente 10. Ahora tenemos de sodio hay 0, perfecto, o sea que está perfecta la relación, no hay ningún tipo de sal agregada. En cuanto a grasas, vemos en grasa vemos 1 gramo, con respecto de fibra hay 2 gramos y de proteína hay 4 gramos. Así que esto sería súper aceptable. Con respecto de esta, aquí lo que tenemos es quinoa y la relación es de 180 calorías con 25 de grasa. Está bien, se puede hasta un 20%, así que está perfecto. En este caso vemos que no hay grasas agregadas. Sodio hay solamente 10 miligramos y podríamos tener hasta 180, o sea que está bien. Hay 2 gramos de fibra y hay 7 gramos de proteína. Súper. Y siempre miramos los ingredientes. En este caso esto es farro o trigo sarraceno y lo que vemos aquí es que de 200 calorías vemos 15 de grasa, o sea que está súper bien. No hay ningún tipo de grasa agregada, no tiene colesterol, no tiene nada de sodio, 7 gramos de fibra, o sea que el trigo sarraceno tiene mucha más fibra que lo que tiene el quinoa y de proteína tiene 7 gramos, así que esta es una muy linda opción también. Pizza. Pizza, podemos comerla. ¿Cómo hacemos la variación? Bueno, obviamente usamos vegetales y usamos la masa de la pizza que sea hecha de también trigos u otro tipo de harinas integrales. Y le podemos poner cualquier tipo
de vegetales que queramos. Hay distintas maneras donde podemos usar levaduras para darle un gusto que sea un poquito más como si fuera de un queso, pero recordemos que todo eso es porque estamos acostumbrados a tener cierto sabor del queso. Imaginémonos que nunca lo probamos antes. Entonces lo interesante es tratar de ser creativos y de crear quizás gustos diferentes, pero esto está bien aceptado, no hay ningún problema. Este es otro ejemplo de la pizza con todo tipo de vegetales. Este es otro también. Y esta es una de las levaduras que compramos en Estados Unidos, donde vamos a ver lo interesante de esta en particular, es como si fuera una levadura nutricional. Aquí vemos que con una cuchara lo que vemos es que podemos tener, ahí tiene 20 calorías, no tiene ninguna de grasa, no tiene nada de sodio, tiene 1 gramo de fibra, nuevamente una cucharada de esto tiene 1 gramo y tiene 3 gramos de proteína, o sea que viene muy bien como linda opción si necesitamos reforzar algunas de estas cosas. Ahora, en este caso también tiene otras vitaminas agregadas, tanto sea de tiamina, niacina, ácido fólico, piridoxina, riboflavina, incluso vitamina B12, o sea que es interesante porque si agregáramos un poco de esto, tendríamos realmente lo que podemos llegar a necesitar, aparte de comer de manera nutritiva. Ahora, con respecto de pasta, también podemos comer todo tipo de pasta, pero lo importante va a ser que esta pasta venga de origen integral. Este es un ejemplo, por ejemplo, de ñoquis con una salsa. Y nuevamente no usamos ningún tipo de azúcares, ni sal, ni aceites. Así que las salsas que sí podemos tomar son de tomate, de pesto, podemos usar mostaza, hummus, jugo de limón o salsa de tabasco. Esos son todos aceptables. Con respecto de pan, podemos comer pan tranquilamente, pero tienen que ser hechos con harina integral, de lo que quieran. Este es un ejemplo de lo que usamos aquí como tortillas, lo que decimos que son como si fueran unos panes bien finitos. Y esto es simplemente un ejemplo. En este caso es cuscús con tomate y arvejas. Este es otro ejemplo donde tenemos champiñón con hummus y la tortilla abajo. Y esto se puede usar sin cocinar o se puede poner al horno también, o se puede también poner, tostar como para que sea más crocante. Ahora, muchas veces, esto lo tengo en inglés, una amiga me lo compartió conmigo para ayudar a la gente también, y es qué hacemos cuando vamos fuera a comer. Muchas veces se nos pone difícil, particularmente porque los restaurantes, para tener comida rica, le agregan todo contenido con sales, aceites o azúcares. Es obvio, porque si no, no sería tan rico. Entonces, es importante que nos preparemos para eso y tratemos de ver cuáles son las opciones. Entonces, hay muchas opciones, por ejemplo, de pedir cosas al horno, sea papa al horno, preguntar a ver si tienen arroz integral, preguntar si tienen quinoa, y que en la preparación las hagan o al horno o al vapor, y que por favor no le agreguen ni aceites, ni sal, ni ningún tipo de azúcar. Así que lo interesante sería que si van a un restaurante de manera seguida, que puedan tratar de hablar con la persona que está encargada de la cocina y ver cuáles son las opciones que tienen para que puedan seguir compartiendo esas opciones. Lo lindo es que en los bufetes hay opciones realmente donde uno puede elegir muchos de estos vegetales directamente. Y para no quedarse con hambre, siempre acuérdense de todas estas comidas que tienen mayor valor nutritivo con esa densidad calórica. Entonces, traten de elegir cosas que los va a satisfacer y que los haga sentir bien. Así que bueno, estos somos nosotros aquí compartiendo en nuestra mesa. Muchas gracias por compartir esta segunda parte, y aquí finaliza esta segunda presentación. Muchas gracias. Si necesitan más información, visítenme en executivewellness.com. Gracias.